Agua me acompaña a todos lados, dice Fernando Cabrera. ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto. Del mismo modo, Fernando. Un gran gusto. Pensar que año 82, Montevideo, aquel disco, la historia de Fernando Cabrera. 81. Pacho Martínez, Daniel Mañone y vos. Exactamente. ¿Qué edad tenías? Queridos amigos. Y yo tenía, cuando empezó Montevideo, unos años antes, en el 77 empezamos, fines del 77. Ya en el 78 estábamos funcionando. Ahí yo tenía 19 años, 20. Qué buen nombre, Montevideo, ¿eh? Bueno, gracias. Como nombre muy... No, pero eso es Gracias. porque además una música indisolublemente ligada a esta ciudad. Totalmente. Además en un momento donde los grupos eran importantes en la música uruguaya. La música uruguaya tenía Universo, tenía Surcos, estaban ustedes, o sea, Los que iban cantando, Rumbo, exactamente. Contraviento, Contraseña, Canta Claro. Canta Claro. Y estos otros muchachos del Cerro, ¿cómo se llamaban? Cantalizo. Había muchos grupos, ¿no? Y además, con una cosa muy interesante que fue el meter poetas. Recuerdo a Nicolás Guillén, ¿no? Había una canción de Nicolás Guimares, ¿no era? No de nosotros, pero de la gran mayoría de los colegas usaban, era una costumbre habitual, tomar poemas de distintos poetas de distintas épocas. Pero nos abrieron la cabeza. Y musicalizarlos. Nos abrieron la cabeza a los jóvenes de aquella época. Una enorme. Empezó, yo creo, Darnoyan con eso en su temprano disco del año 72, 73, Canción de Muchachos, que ya arrancaba con la cantidad de temas musicalizando a Benavides. Poemas, no es que Benavides hubiera hecho una letra para la canción, no, eran poemas de libros de Benavides que Darno empezó musicalizando. Y después era una costumbre también de Lazaroff, de Bonaldi, de toda aquella gente que elegían poetas españoles, latinoamericanos y uruguayos también para hacer canciones. Y en aquel disco de Montevideo del año 81 estaba ya el Fernando Cabrera, autor. Claro, eran todas canciones Surco nuestras. 2, lado 1, El Loco. El Loco. Surco 4, lado 1, María Elena. Sí. Son las que me acuerdo. ¿Qué tenés en la cabeza? Surco 6, lado 1, Dedos. Sí, Dedos. Eso es increíble, ¿no? Es que ese disco para mí es muy importante. Qué memoria. Ese disco para mí es muy importante. Mucho. Para mí también. ¿Cuánto te marcó aquel disco? ¿O aquel grupo? Mirá, al principio uno no se da cuenta y también sucede cuando sos joven y cambiás de etapa. Yo cuando dejé, ahí está, mirá. Esa es la gráfica muy linda de Quique Badaró. Mirá vos. Está en la India Quique Badaró ahora. ¿En la India? Sí, ahora después te cuento. Ese es el cassette. Cuando uno hace una cosa y luego la cambia por otra, como a mí me sucedió con el periodo de Montevideo, tiempo después tuve otro grupo, tiempo después me convertí en solista, vas pasando etapas, tenés un poco la tendencia a no justipreciar lo que hiciste antes. Siempre te parece que es mejor lo que estás haciendo en ese momento. Entonces yo por muchos años Montevideo como lo dejé olvidado en el fondo del baúl de mi memoria y no lo valoraba. Y tiempo después, ya de unos años a esta parte, lo empecé a valorar de una manera increíble. Hoy en día es una cosa que me llena de orgullo. Esas primeras armas, esas primeras cosas iniciales, porque encuentro que es de una frescura, de un coraje, de una originalidad. Pido disculpas que no se tome esto como un comentario arrogante ni vanidoso, pero lo encuentro tan original, tan fresco. Me llama la atención la juventud nuestra, ¿no? Claro, perdón, y en el momento más complicado de la vida de este país. Un momento terrible que también me gustaría hacer esta reflexión. Los que vivimos en esa época, yo agarré la dictadura desde mis 16 años hasta los 20 y pico, ¿no? 28. Toda la adolescencia y la juventud. Es cierto que era agobiante. El clima del país era terrorífico. Uno vivía con miedo, con una cantidad de sensaciones, con amigos desaparecidos, con amigos presos, con 1000 libertades coartadas. Pero también es cierto que el hombre es un bicho que, no sé si usar la palabra resiliencia, tan de moda, u otras, que se las arregla para sobrevivir. Y te puedo asegurar que esa juventud mía, yo no la desvalorizo para nada, al contrario, creo que nos tonificó a todos, nos unió como pueblo. Exacto. Y
quedó demostrado, porque están los ejemplos y los documentos, que se pueden hacer muchas cosas y de calidad aún viviendo en un clima de opresión como ese. Y ejemplo de esto es el teatro, la poesía, la música, el dificilísimo mundo sindical, prácticamente clandestino, en fin, el periodismo. Muchísima fue la época de auge de los semanarios. Vimos obras de teatro impresionantes. Allí se gestaron desde Esperando la carroza hasta El Arreo y la muerte. Exactamente. Por decir dos nomás. Y desde el punto de vista de los medios y de la prensa, no solo de los semanarios, también en los grandes diarios, en las grandes empresas periodísticas, había, sobre todo en las secciones culturales, gente haciendo una obra maravillosa, muy jugada. Esto también hay que decirlo, se debía a que los propietarios de esos medios también daban carta blanca para eso, ¿no? Sí, claro. Entonces uno leía en las páginas de espectáculos de los grandes diarios de la época las mejores crónicas, los mejores análisis, una información de primera. Sí, desde Jorge Abondanza hasta La Semana del Día. Por ejemplo, exactamente. ¿Te acuerdas? Alicia Migdal. Exactamente, entre tanta gente. Después de Montevideo vino Baldío. Baldío. Donde también allí hay canciones que trascendieron el momento, porque también yo siempre recuerdo una anécdota que cuenta Facundo Cabral, que no sé si es verdad o no, sobre que Nacha Guevara le decía, che, viste Facundo, nosotros éramos cantantes de protesta, nos iba súper bien, que esto, que el otro, después vino la democracia y nos arruinó. como anécdota es buena, porque en definitiva, en la dictadura siempre se trataba de buscar la entre líneas, hacer un esfuerzo, etcétera, y claro, después que las cosas cambian, la exigencia es otra, uno capaz que baja la guardia artística quizás, o ese esfuerzo por decir determinadas cosas. Pero el otro día, hace unos meses, escuchando el disco Haciendo Memoria de Ayui, donde hay muchas canciones de aquella época, aparece Estás acabado Joe, por ejemplo, que es la canción que trascendió aquel disco de Baldío. De Baldío, sí. ¿No? Sí. Y otras más también de ese disco. Yo vengo de cantar ayer, antes de ayer, antes de ayer, en Argentina, en La Plata, en Buenos Aires. Mira, ahí está la tapa de canciones de ese disco, de Baldío. Por ejemplo, Desbordando Barrios. Una canción también que fue hecha en ese momento, igual que Estás acabado Joe, igual que Una hermana muy hermosa, con una clara intención política, de opinar, de decir cosas que no se podían, pero no como un panfleto, no como algo básico, primario, sino también tratando siempre de rodearlo del mayor nivel posible letrístico, musical. Entonces las canciones de esas pueden tener una menor caducidad o una mayor vigencia. No importa ahora que se haya acabado la dictadura, que vivamos en democracia, que esas canciones que fueron hechas circunstancialmente para eso, sin embargo, hoy en día las puedo seguir cantando y son funcionales igual, porque más allá del tema, pienso que fueron construidas con lo mejor que yo podía hacer, tanto sea desde el punto de vista letrístico como musical. Entonces se mantienen. Una hermana muy hermosa es del Viento en la cara. De mi inmediato disco posterior a Baldío. Perfecto. Pero te lo había hecho antes. No, está bien, pero yo lo que pasa es que entrevero a veces. Te escucho y trato de escanear la discografía de Fernando Cabrera. Sí. ¿Y por qué la necesidad esa de decir, bueno, arranco como solista, voy a empezar a cantar solo? Si habías sido arropado con grupos. Yo desde que empecé con mi primer grupo, como 3 videos, siempre tuve paralelamente actividad como solista. Siempre me presentaba también solo con la guitarra porque tenía otras canciones que por ahí no funcionaban en el repertorio del grupo, que yo igual quería mostrar. Entonces, incluso en los primeros discos colectivos, ensaladas, como se decía antes, donde aparecen las primeras grabaciones de Montevideo, también aparecía yo como solista cantando algún tema. Entonces, en la época de Baldío también yo me presentaba a veces como solista, o sea que era ya muy natural que yo más que nada iba a terminar siendo un solista, porque tengo un poco esa impronta, porque soy autor de mi material, también porque Baldío tuvo una vida muy complicada. Baldío duró 2 años, pero no tuvimos muchas presentaciones, mucho trabajo, murió un poco de inanición Baldío. Fue un periodo triste para nosotros, para los 4 integrantes del grupo, porque veíamos cómo todos los colegas, todo el resto de las bandas tenían permanentes actuaciones, ¿no?, en aquellos grandes festivales que habían y llenaban teatros, y nosotros no teníamos el mismo éxito. Quizá el material no era lo suficientemente, no sé,
permeable, popular. Sin embargo, este es un disco que también me enorgullece enormemente, porque fue también un cambio radical de lo que era Montevideo. Es un Cabrera mucho más eléctrico, ¿no? Más eléctrico, con otras exploraciones arreglísticas, tímbricas, de instrumentos que yo nunca había utilizado. Ahí empezó un proceso mío que duró unos 4 o 5 años, de experimentar y llevar a la práctica, porque es la única forma de aprender. Uno no puede, leyendo un libro, aprender a tocar o a hacer ciertas cosas. Experimentar y adquirir cosas del mundo del rock y de la música anglosajona. Yo entendí siempre que era imprescindible incorporar elementos de la música que es un poco el latín del mundo, ¿no? La música que es universalmente aceptada, que es la música anglosajona. Entonces consideré que la única manera que había de aprender a usar una batería, a usar una guitarra eléctrica con sus respectivos amplificadores, a cantar de otra manera, a adquirir conocimiento del mundo de los efectos, de los pedales, del bajo, bueno, era montar eso y hacerlo. En el acierto o en el error, pero hacerlo. Entonces me fue muy útil, desde Baldío hasta 2 o 3 discos posteriores míos como solista, la década del 80 básicamente, un poco menos, experimentar, poner en práctica una banda de rock. Y varios discos, como mi primer disco, luego el segundo, Autoblues, Buzos Azules, todos con un sonido bastante rockero. No con la intención, déjame aclarar esto, porque me parece importante, no con la intención de convertirme yo en un rockero ni de hacer rock, para nada. Simplemente adquirir, conocer, tomar elementos de una música del mismo modo que he tomado de Bach o de Osiris Rodríguez Castillos o de Bossa Nova o de Piazzolla, o sea, tomar cosas para incorporarlas a mi proyecto, a mi canción. ¿No te molestaba que te dijeran que eras rockero en aquella época? Bueno, más o menos. Yo no me sentía un rockero, yo siempre me sentí un compositor de canciones uruguayo, pero con la intención, te repito, de que mi música sonara más o menos con los elementos que están en el aire en este momento de la civilización. Sí. No meterme en un gueto sonoro que solamente luego vaya a tener unos pocos seguidores y nada más. Ahí estamos viendo algunas de las carátulas de aquellos discos. Exacto. Muy bien, ¿eh? Y no, pero lo que pasa es que también a veces, y eso asumo la cuota parte de responsabilidad que nos toca a los periodistas de poner las etiquetas, ¿no? Exacto. Entonces, la más fácil siempre es decir cantautor, en el caso de Fernando Cabrera. No está mal, no está mal. No está mal. Para mí no está mal. Sí, el tema es que hay que ubicarte en alguna batea de la disquería y ahí vienen los problemas. Música uruguaya, canción uruguaya. A mí me preguntan mucho esto, ¿no? Cuando voy a la Argentina, claro, sobre todo, y a otros países. Bueno, explícanos, a ver, ¿qué es lo que tú haces? Una pregunta que siempre es un poco incómoda también, ¿no? Sí. Digo, mira, yo soy una persona que nació en Uruguay y hace música desde Uruguay. Ahora, claro, una música también cosmopolita, como somos los uruguayos, ¿no? Sí, claro. Pero también muy interesado en nuestras raíces. He sido muy estudioso de la música criolla nuestra, lo sigo siendo todo el día, porque considero que así como tengo que estar informado de qué fue lo que hizo Vivaldi, o qué fue lo que hizo los Beatles, o qué fue lo que hizo Jimi Hendrix, también tengo que estar informado de qué hicieron los olimareños, qué hizo Néstor Feria, qué hizo Amalia de la Vega. Claro. Me parece una obligación de mi parte. Yo nací acá, quiero ser, no digo que esto deba ser obligatorio para todos mis colegas, cada uno que haga lo que quiera. Yo quiero ser un continuador de esa cadena que se inicia quizá a fines o mediados del siglo XIX. Con el payador, con el cantor criollo. Quiero estar informado sobre eso, quiero que mi música también se respire esos aires, esos fraseos que son propios de acá, del Río de la Plata y de ningún otro lado. Entonces, bueno. El tema es cuánto el gusto o la preferencia de los uruguayos también va condicionando la música que se va haciendo. Claro. Porque, por ejemplo, por suerte para muchos, y para tranquilidad de muchos, nos enteramos, según la encuesta de consumo cultural de fin del año pasado, que la música que más le gusta a los uruguayos es el folclore. Sin embargo, también, si uno hace foco en Montevideo o en los medios de comunicación o en las políticas oficiales, hay un foco muy fuerte en el candombe y en la murga. Entonces, uno dice, bueno, que no tiene nada que ver con ese aparente gusto musical que la tercera parte de los uruguayos dicen que le gusta. Más o menos no tiene nada que ver. Porque también estamos utilizando mal, yo creo, el término folclore, sin la debida precisión técnica o musicológica.
Folclore en realidad es una palabra que refiere a algo que pertenece a una etapa o a una situación civilizatoria ya pasada, perimida, que no existe. Mientras que lo que la gente entiende por folclore, y se usa la palabra a la ligera, es una música contemporánea que se está haciendo hoy, que quizá tenga raíces o un sabor de la música criolla, como hablábamos recién. Ah, más vinculado al folclore rural. El canto popular, se podría decir, quizá con un poquito más de... Pero acordate la polémica de los 80. Bueno, a veces ya pasó. Vamos a no recordarla esa polémica. Pero se podría decir canto popular, canción popular de raíz folclórica, de raíz criolla. Es cierto, pero la murga y el candombe son lo mismo. También es una música popular contemporánea con raíces, otro origen quizá, es la herencia negra por el lado del candombe, una cosa más urbana por el lado de la murga, pero es lo mismo, es gente haciendo música hoy, no folclórica, de hoy, basada en nuestras tradiciones musicales. Entonces yo pondría todo en el mismo lugar. El canto popular, la murga, el candombe, los cantautores, creo que estamos todos en lo mismo. Estamos haciendo la música uruguaya contemporánea, que tiene, por suerte, variantes y estilos diferentes. Eso caracteriza la música uruguaya también. El otro día te mencionamos con Curopa, que vino hablando, un disco precioso, que vino a hablar de su disco, en el cual participás, Herencia, y él tiene como mandato algo que yo te puse como ejemplo también, que es el hecho de no repetirse de la búsqueda artística. Y esto que acabas de decir, si uno revisa tu discografía, que a esta altura ya perdí la cuenta de cuántos discos son, tú también, uno no ve dos discos iguales. Y es esto que estás diciendo. Me alegro, che. ¿No? Porque si vos agarrás, bueno, ni que hablar con canciones propias, pero si agarrás Viveza, no tiene nada que ver con El viento en la cara y no tiene nada que ver con otros. Eso es una cosa que a mí me gusta que me lo digas, me enorgullece mucho y te agradezco. También considero que no debe ser una premisa o algo obligatorio para todo el mundo, ¿no? También habrá artistas que todos sus discos suenan iguales, pero bueno, me parece correcto, depende de él y depende de su público. No califico. Yo soy así porque me influyó mucho. A todos nos marca en la vida lo que nos pasa en la niñez y en la adolescencia, ¿verdad? En todos los terrenos. En los modales, en la forma de pensar, la ideología, las costumbres, cómo te peinás, la ropa, todo. En mi juventud, en mi adolescencia y en mi infancia, los paradigmas musicales eran así. O sea, todo el mundo era muy variado, no se repetían los artistas. El ejemplo máximo de eso yo creo que son los Beatles, en donde uno ve en una breve trayectoria de 8 años de grabaciones, pero con mucha productividad, el permanente cambio de disco a disco. Es más, muchas veces dentro de un disco, de canción a canción, habían tales cambios que parecían bandas diferentes. O sea, una permanente búsqueda de la innovación, de experimentar con otro sonido, de agregar otro arreglo, de cambiar de ritmo. Eso a mí me marcó, formaba parte de mi época. Y así eran también muchos otros. Así era Daniel Biglietti, así era Tom Jobim, así eran los Olimareños, así eran los discos de Mercedes Sosa. Todo era así, la gente cambiaba, se modificaba. Claro, pero hoy también te encontrás con que muchas veces el mercado te dice, bueno, Fernando, acabas de hacer un disco que está funcionando súper bien en Argentina, ganás premios en Argentina, ganás premios en Uruguay. Sí. Bueno, seguí por acá. Eso pasó siempre y sigue pasando hoy también, pero eso depende de uno, de la ética de uno. Insisto, no califico. Estoy diciendo, son opciones personales. A mí, para empezar, nunca, jamás, un productor, una discográfica, nadie me vino a indicar lo que tenía que hacer. Una, porque no sucedió, afortunadamente, porque recibí ese respeto acá desde mi juventud, desde mi primer disco. Otra, si hubiera sucedido, yo no lo hubiera aceptado. Que alguien me dijera, tenés que grabar un disco igual al anterior porque tuvo éxito. Jamás hubiera hecho eso, no me interesa. Mi manera de ver mi labor artística no pasa por ahí. No me interesa tener plata, no tener plata, morirme de hambre, comprarme un Mercedes-Benz. No. Yo hago canción porque nací para eso, porque lo hago desde los 6 años, y si yo hiciera canción y me fuese mal y tuviera que trabajar en otra cosa, lo haría sin ningún problema. Yo ya fui taximetrista, ya fui empleado de casa de repuesto de autos, ya trabajé una cantidad de cosas, di clases,
No tengo ningún problema. Yo voy a hacer la música que me surja y que tenga ganas de hacer. Le guste a 100 o le guste a uno o no le guste a nadie. La gente te Es entendió, así. porque la gente aceptó esa propuesta. Bueno, Te aceptaron en Argentina, te aceptaron acá. exactamente. No solo lo aceptaron, sino que muchas veces hay gente que me dice, gente de los medios, periodistas, productores, colegas, público, me dicen, lo que me gusta de vos es que nunca te, vamos a decir, te modificaste o transaste con nada. Algo que ni siquiera es consciente, no lo veo como un mérito. Claro. De afuera se ve como un mérito. Yo no lo veo como un mérito porque es Mira, ahora me estoy natural. acordando. Y es una generación. Claro. Me estoy acordando de Jorge Lazaroff. Y Mateo, y Lazarov, y Darnoyan. Acordate que Lazaroff se mandó la patria de hacer un disco que nadie escuchó en aquel momento, en vida de Jorge, que es Tangatos. Tangatos. Un disco experimental, que hoy sigue siendo un disco adelantado. Obvio. Y un orgullo de nuestra cultura. Exacto. Y lo va a hacer por siempre. Bueno, pero Pero él se animó a hacerlo. Y pagó por eso. Como todos pagamos. Pagó con poca popularidad, con que no lo pasaran por las radios, con que obviamente esas canciones no eran silbables en la ducha. Claro. Obvio que no. Pero lo hizo, alguien tenía que hacerlo y fue él. Y porque tenía coraje y porque tenía este espíritu o esta ética artística que te digo, ¿no? Él más que nadie. Sí, y sí. para mí él fue un ejemplo. no, me Él consta. fue un maestro para mí. Ujú. Fue Bueno, muy importante para mí Lázaro. Sí, me consta que sí, pero por eso hay toda una generación. Bueno, Leo es otro, pero Leo está en su ADN, eso de sorprendernos a cada canción, Sí, sí. ¿no? Y también de no transar, No transar. ¿no? No, Leo es un ejemplo increíble. Ujú. Increíble. Y a mí me parece que es muy importante y valorable eso, de decir, bueno, yo me mantengo así y que el público te entienda, porque en el caso de lo que estamos hablando, ha pasado eso. Y fíjate vos, en el caso de Lazaroff, inclusive se dio el lujo de además hacer carnaval. Sí. Y terminó ganando el primer premio, Exactamente. cacheteándolos a todos los de su generación, muchos de sus colegas que decían que el carnaval era de segunda. Exactamente. Él fue un avanzado en eso. Sí, sí, es tal cual. Bien, ¿y qué significa entonces ahora cuando venís de Argentina de cantar canciones de esta época anterior? Tenemos algún video también que no sé si te hará ruborizar o no, pero bueno. Ojo, no. Pero repasar esa historia ahora, ¿cómo se cantan esas canciones de hace 20, 30? Bueno, mira, es muy reciente. Hay canciones que yo hace 30 años que no canto. Por ejemplo, todo el repertorio de Montevideo, de Baldío, que dejé de cantar. Desbordando Barrios, María Elena, Paso Molino, La Huella, La Vidalita, mis primeras canciones. Paso Molino. Entonces, pero ese es reciente, hace semanas, días, que me propuse volver a Qué bueno. hacerlas, a ver qué pasaba. Pues yo también tenía la duda legítima de que estuvieran un poco fuera de, ¿no?, de foco, un poco fuera de... Y las hago, y sobre todo en Argentina, que no las conocen, y es como si fueran pasan como por canciones nuevas. Claro. ¿Entendés? Sí, Y más de fueron muchos años. tremendamente bien recibidas. Yo las hago lógicamente distinto porque yo no soy el mismo guitarrista de hace 30 años ni el mismo cantor. He tenido muchas modificaciones, tanto sea en el ejercicio, en la forma de tocar, en la forma de cantar. Claro, tantos años, ¿no? Es inevitable. Y me siento yo ahora muy contento y muy cómodo haciéndolas de la nueva manera. Capaz que yo no había encontrado todavía una manera de hacerlas de nuevo. Y ahora me siento yo también como si fueran nuevas. ¿Y esas las podemos escuchar en Poliguaná? Sí, las estoy haciendo en Poliguaná. Mirá qué bueno. Ahí empecé, el miércoles, fíjate qué breve todo, ¿no? El miércoles pasado. Jueves, viernes y sábado tuve 3 actuaciones seguidas en distintas ciudades de la Argentina. Estuve como loco viajando, tomando barcos, esto, lo bueno. Y allí también hice estas canciones por primera vez. Y en las 4 circunstancias funcionaron maravillosamente. Entonces yo sentí una especie de que el repertorio se me amplió de golpe. Entraron como 15, 20 canciones más. Yo recuerdo una entrevista que te hice hace muchos años en la radio y ahí te mostré el disco de Montevideo, el vinilo. El vinilo. Y te hice escuchar María Elena, que es la canción que vos le dedicás a tu abuela. Sí. Y me acuerdo que me dijiste hace 25 años que no la escucho. Sí. A mí me impresionó mucho. Después la seguí escuchando, después la empecé a escuchar de nuevo. Pero me impresionó mucho eso. Que no escucharas vos una canción
Sí, no solo esa. Hay, Bueno, no, hay otras canciones aquello también. a mí me impresionó por lo que significó que la Sí, volvieras a escuchar. sí. La tenía un poco así guardada, Ujú. ahí en un casillero. Pero ahora no, ahora la vuelvo a escuchar y la vuelvo a hacer No, con acá mucho gusto. Lo bellísimo. que pasa es que es una canción que a mí me entristece, me entristecía Bueno, en aquel hacerla. momento te quebraste. Ahora superé un poco eso. Ujú. Pero era una canción muy, muy directa, muy catártica, muy de- ¿cómo se puede explicar? Sacar para afuera el inmenso dolor de una gran pérdida por un adolescente. Lo que sucede es que mis hermanos y yo nos criamos con mi abuela, entonces experimentamos desde nacimiento la sensación de tener doble madre, Claro. mi mamá y la mamá de mi mamá. Ujú. Entonces cuando ella murió éramos todos chiquilines, yo era el mayor, tenía, no sé, 16, 17 años. Fue un golpe duro porque además, a pesar de la diferencia generacional, teníamos un gran vínculo con mi abuela de compañerismo. Yo charlaba mucho con mi abuela, a mis 14, 13, 15, 16. Era como una buena compañera, no era una persona que vos digas, es una vieja que no me entiende. Sí, sí, distante. Todo No, lo contrario. al contrario. Es más, la canción cuenta que te acompañó en momentos Sí, fundamentales de tu sí, vida. sí. Entonces fue una pérdida dura para nosotros, para todos mis hermanos también, que éramos chiquilines. Ujú. Y 2 o 3 años después de su muerte, recién pude manifestar lo que sentí, que fue esa canción, que la hice como a los 19, ponele, o 20. Pasó a integrar el repertorio de Montrés y ahí la hacíamos mucho. Pero para mí siempre me costaba un poco, era, Es comprensible. era una madre para mí, Ujú. como si hubiera muerto mi madre, ¿no? Que murió ahora hace poquito también. Mira. Así que estoy doble huérfano soy ahora. Pero tenés las canciones. Mateo, Bueno, Mateo, en los últimos tiempos han editado, acaba de salir un disco, un libro fantástico sobre las dos vidas de Mateo. Se reimprimió, se reeditó el de Guillermo hace poco. todavía no vi ese de las dos vidas de Mateo. ¿No? Ese de Carlos Tapia, periodista Carlos del país. Tapia, mirá. Que no conocía a Mateo, es un No lo muchacho muy conoció, joven claro. y es muy interesante eso. ¿Te parece que hay una cosa de poner las situaciones en su lugar con Mateo? Bueno, por suerte sí. Por suerte sí. Medio ingrato este pueblo, ¿no? Bueno, yo no diría tanto. Siempre es un latiguillo esto de decir qué ingrato el Uruguay, cómo le pega a sus artistas, que no sé cuánto, en vida no sé. Pero también hay que recordar, y esto se cumple también para Darnoyan y otros muchos, más no tan conocidos, que quizá ellos no fueron tampoco sus mejores amigos de sí mismos, ¿no? Entonces, Mateo, por Mirá ejemplo, qué linda foto. Qué linda. año 87, Mateo nunca hizo algo fácil, sencillo, nunca se facilitó las cosas. Él fue un músico radical, como hablábamos recién de Lazaroff, radical. Tuvo también sus dificultades de relacionamiento con la sociedad. Sí. O sea, una cantidad de componentes que hicieron que en vida a él las cosas le resultaran difíciles. Entonces, tampoco hay que caer en echarle la culpa a la sociedad siempre de las cosas. Ujú. El caso de Darnoyan, él también participó de las complicaciones de su vida. Ujú. No es solo que la sociedad le pegó. ¿Me explico? Sí. O sea, el artista que a veces toma por caminos artísticos muy radicales, es claro que va a sufrir dificultades de comunicación. Está claro. Son opciones que uno hace. Si encima le agregás luego una conducta o una forma de vida medio desarreglada, bueno, se suman los inconvenientes, ¿no? Sí. Entonces no digamos que a Mateo lo mataron o no le dieron oportunidades. Mateo tuvo muchas oportunidades, como las tuvimos todos. Quizá él no supo, no pudo aprovecharlas. Y pensá- Ahora, transcurrido el tiempo, discúlpame, Sí, sí, sí. hoy en día se lo reivindica, se lo valora, se lo conoce mucho más, incluso, ni te cuento en Argentina. O sea, en Argentina todos los periodistas musicales, todos los productores, todos los músicos, todo el mundo conoce a Mateo, la obra de pe a pa, y lo tienen en un lugar pero endiosado, que yo a veces pienso, si Mateo viviera hoy y tuviera salud, sería un hombre de 70 y pocos años, como Biglietti, como Rada, como Claro. los olimareños, tendría esa edad. ¿Quién te dice que no estuviera yendo a menudo a la Argentina? Lo estarían tratando como un rey, estaría tocando en los mejores escenarios, en contacto con los colegas, grabando discos, es lo más probable. Ujú. Pero se murió a los 50 años, Claro. como Darno.
Y bueno, pero ahí viene la frase que creo que ahí tiene, sin echarle la culpa a nadie, pero sí la frase de Buscaglia, qué gran sponsor la muerte, ¿no? Sí, y bueno, está. Pero es así. Es así, la muerte un poco te recoloca a veces, ¿no? Sobre todo en los que estaban medio olvidados. Pero bueno, yo tampoco participo mucho de esa frase. Recuerdo la frase de Horacio en la película esa, Hit. en Hit. Pero me parece que tiene que ver con lo que recién te explicaba. Carga las tintas en la sociedad. Y repito, a veces el protagonista no ayudó mucho tampoco, ¿no? Sí, pero también, el otro día, por ejemplo, pasaba canciones de Amelia de la Vega en la radio. No se escucha Amelia de la Vega. Eso es el único. Vos y Clarín. Ahí está el tema. ¿Quién habla de Chalar hoy? Ayer estuve en Durazno, por ejemplo. Es un tema y eso, yo en el Festival de Durazno del año 78 conocí a Santiago Chalar, siendo yo un adolescente de 14 años, lo entrevisté, fue una de mis primeras entrevistas. Qué suerte. Digamos, pero ¿qué pasa hoy con Santiago Chalar? Se acaba de reeditar hace algunos meses el disco de Chalar con canciones de Wenceslao Varela, por ejemplo. No, Entonces, es una maravilla, Chalar. pero también hay nombres, el otro día también, haciendo alusión a María la Vega, para Dolina, si es que tenemos que buscar una referencia, como si necesitáramos que nos lo dijeran, pero yo creo que no, pero igual te lo acepto. Para Dolina es la voz femenina más importante de la música latinoamericana. Dolina es un hombre muy informado de toda nuestra música criolla de un siglo por acá. Muy informado. Digo, no necesitamos la opinión de Dolina para que nos ubique a Amalia, ¿viste? Pero Jaime, estamos en una época en donde el pasado no existe. Todo es hoy. La gente nace, piensa que atrás de la fecha de su nacimiento para atrás no hay nada. Que lo único que vale la pena es lo que se hace hoy en el día y mañana ya es caduco. Es un paradigma universal que la humanidad tiene hoy. A mi modo de ver, por supuesto, muy cuestionable, pero ¿qué vas a hacer si todo el mundo piensa así? ¿Cómo haces para que un muchacho de hoy de 14, 15, 18 años se ponga a escuchar a Amalia de la Vega o a Santiago Chalar? ¿Cómo haces? Es brava. Para mí es una pena. Que venga Fernando Cabrera y haga canciones propias, por ejemplo. Sí, ¿no? Y que tú lo menciones y lo pases en la radio. También es importantísimo, porque son valores nuestros increíbles, artistas de un nivel inconmensurable que están desaparecidos. Y lo triste también es que las propuestas de hoy, claro, el Uruguay genera muchos artistas. El Uruguay es un país que genera mucha música, mucho teatro, mucha poesía, mucha danza, mucho esto, lo otro, mucho, no sé por qué. Creo que sé por qué, pero da para otro tema, para otro día. Entonces hay mucho recambio y cada generación quiere tener a los suyos. Es una cosa identitaria. Sí. Vos querés tener tus valores, no lo de tu papá o lo de tu tía o lo de tu abuelo. Pero el problema es que eso que es natural en el hombre y siempre fue así, hoy es cada vez más. Somos cada vez más asesinos del pasado, más parricidas que nunca. Entonces, no sé si seguirá siendo esto así para siempre o la humanidad se dará un respiro en esto y capaz que más adelante se retoma un poco el hecho de girar un poquito la cabeza y mirar para atrás. Sí, pero nosotros no éramos éramos nosotros parricidas, no, pero no éramos. No tanto. No tanto. Éramos naturalmente parricidas, pero claro, también respetábamos. Porque reconocíamos. Exacto. Pero eso se ha perdido. Para mí es una pérdida grande, grave. Ahora está. La forma de ser y de actuar hoy de la gente joven es otra. Seguramente todos los jóvenes que estén escuchando mis palabras en este momento van a decir, mira, este viejo bobo lo que está diciendo. No, pero bueno, los jóvenes, vos tenés mucho predicamento con los jóvenes. Vos lograste traspasar a la gente de tu generación. Sí, bastante. Por algo bastante, será. Me siento muy agradecido por eso, bastante. Yo también me esforcé por eso, ¿no? Lo que te hablaba hace un rato de intentar incorporar sonidos y cosas de la contemporaneidad. O sea, yo podría también presentarme con timbres, con bandoneones, con violines, con cosas que hoy una oreja joven ya rechaza. O poner un oboe, o poner... No tengo nada contra eso, al contrario, adoro esos instrumentos. Me consta que sí. Pero, ¿qué hay en las orejas de hoy? Y las orejas de hoy está todo lleno de electrónica, de guitarras eléctricas, de baterías, de samples. Y bueno, hay que ayornarse un poco. También es responsabilidad de un artista manejarse con los elementos del lenguaje contemporáneo. Un poquito el esfuerzo tenés que hacerlo. No, también. Además, de hecho, hasta como productor artístico has abierto muchísimo la cabeza y has participado... Espero que sí, no sé. No, digo, pero has participado... Me han convocado unos cuantos. Ahora no.
Eso fue hace unos años. Ay, pero Dejé un poco esa tarea porque también es una tarea muy sacrificada, muy engorrosa, ¿no? Producir un disco es algo que tenés que meterte 5 o 6 meses en un proyecto que no es el tuyo. Claro, pero Pero a mí me fue muy útil. pero más en una diversidad Total. artística impresionante. Desde un disco de tango hasta Sí, un disco de rock. Hasta rock. Sí, sí, sí. Desde Gustavo Nochetti hasta La Trampa. Exacto. En esos dos estaba pensando. O 11 Tiros, o Dino, o Darnoyan, o lo que sé, de todo. Hice de todo. Muy útil para mí porque alimenta también mi curiosidad, mis ganas de experimentar y sobre todo una cosa necesaria para un solista, porque el solista, ¿qué pasa? Se acostumbra toda la vida a tomar las decisiones. Yo mando en mis canciones, claro. no pido opinión, soy yo. Cuando vos participás de otro proyecto colectivo o sos el productor de otro artista, tenés que ponerte al servicio. Es como cuando hago música para teatro o para cine, también muy útil para mí. Una, porque me saco las ganas de hacer música instrumental. Y otra, porque el director no soy yo. Entonces el director puede perfectamente venir y decirme, ah, no, Fernando, este fragmento que compusiste para esta escena no me sirve. Y yo me tengo que aguantar el orgullo, ¿viste? Y bueno, y aceptar que soy en ese momento parte de un equipo y que tengo que sumar y que el director es otro. Entonces, producir discos de otros artistas a mí también me significó ese buen ejercicio de humildad, de aceptar, o mejor dicho, de ponerse al servicio de un producto que ya existe y que tiene su personalidad. Yo no puedo modificar a La Trampa, yo no puedo cambiar a Tabaré Rivero. Obvio. No, tengo que estudiar en profundidad lo que ellos ya son y poner al servicio de ellos mis conocimientos, cómo ordenar el disco, como en fin, sugerencias, pero no los voy a modificar, ¿no? Si no estaría cometiendo un grave error. Bueno, ¿y qué viene ahora después de...? ¿En qué anda Cabrera, aparte de Políguara? Una cantidad de cosas. Una que me tiene muy entusiasmado es que yo grabé un disco hace 2 meses en vivo, en el Teatro del Galpón, y que va a salir ahora, en el correr de este mes, que es un disco sobre el repertorio de Mateo y Darnoyan. Cabrera canta Mateo y Darnoyan. Estoy haciendo una cantidad de retoques ahora en 2 estudios distintos, no modificaciones, retoques de orden técnico. Estoy muy contento con ese disco, con canciones de ellos, de las más conocidas de ellos dos, algunas no tan conocidas, versiones muy libres mías, muy lanzadas, digamos, y en algunos temas acompañado por esta joya de nuestra música que es Edu Lombardo. Así que eso sale prontito, ahora en noviembre o quizá en diciembre. Y después estoy en una locura que no sé qué me va a dejar canas, que es la dirección artística de un concierto muy grande de homenaje al 80 aniversario del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, que va a ser el día en que él cumpliría esa edad, el 10 de marzo del año que viene, con artistas de varios países, de los 4 países donde él trabajó, España, México, Argentina y Uruguay. Bueno, yo estoy haciendo, no tengo nada que ver con la producción, sino la dirección artística del concierto. Las canciones, el orden, los duetos, los cantantes, los arreglos, las guitarras. ¿Qué nombres, por ejemplo? No quiero, dentro de pocos días, el día 19 de noviembre va a ser la conferencia de prensa, donde se va a lanzar un poco la idea y se van a manejar los invitados. No están todos confirmados, no quiero adelantar. Hay brillantes artistas, tanto sea uruguayos, jóvenes, viejos, de todas las generaciones, de todos los géneros. Va a ser un espectáculo muy interesante en el Estadio Centenario. Ah, mirá. Sí. Pero no quiero adelantarme porque si no me van a dar un tirón de orejas los productores, porque el 19 es la conferencia de prensa. Pero estoy es muy trabajoso todo esto, son 26 canciones que estoy elaborando, un concierto con muchísimos artistas, muchas mezclas, ¿viste? Que entra uno, sale otro, algunos a dúo, distintos acompañamientos, los acompañamientos clásicos de estilo Zitarrosa, pero también otras variantes instrumentales. Me tiene muy entusiasmado. Así que por un lado, el disco sobre Mateo y Darnoyan, en vivo, grabado en el Galpón, y más adelante esto otro. Y también, bueno, muchos viajes y muchas actuaciones por acá y en Argentina, sobre todo. El año que viene, alguna vuelta por Europa. Bastante, por suerte, bastante... Con los premios en Argentina muchos nos quedamos muy contentos, porque en definitiva hubo reconocimientos por todos lados y forma parte de ser el resultado de un trabajo, ¿no? muy de hormiga, sí. Pero vos sabés que se dio bastante rápido eso, porque empezó a suceder hace unos 6 u 8 años, de golpe.
Porque ¿qué sucede? Yo el trabajo de hormiga lo hice acá, en Uruguay, cerca de 40 años que estoy trabajando. Pero allá en Argentina, que a mí no se me conocía para nada, de un momento para el otro se encontraron con alguien que ya tenía una gran obra, una extensa obra hecha. Entonces yo creo que eso sorprendió mucho. No se encontraron con alguien que sacaba su primer disco, se encontraron con alguien que ya tenía 250 canciones editadas, de distintos estilos, de distintas épocas. Y luego el boca a boca, los colegas me dieron una enorme mano, muchos colegas argentinos muy célebres, uruguayos también, como Jorge Drexler, y los medios y los productores, me dieron una gran mano todos, periodistas de distintos medios. Entonces como que medio rápidamente yo logré instalarme en la Argentina. Y hoy disfruto de una situación en la cual a menudo voy por allá 6, 7 veces al año, recorro toda la ciudad de la Argentina, no es que vaya a Buenos Aires, ando por todo, por el norte, por el sur, por todos lados, ciudades grandes y ciudades pequeñas también. Ahora en la charla estaba pensando, recordando, bueno, la discografía, los homenajes y las recreaciones de canciones como la de Mateo, la del Darno, el disco con Mateo, bueno, canciones propias, que para mí canciones propias es impresionante por lo que significó desde el punto de vista artístico, vos cantando las canciones de otros, pero además no haciendo el cover como está tan de moda, sino recreando como corresponde. Pero además después me acordé que tenés hasta un disco con las canciones para películas y para cine, y para obra de teatro, el dirigible. El dirigible. No, solamente la música para la película. O sea, pero también tenés hasta el disco, por eso, o sea, ¿qué es lo que te falta grabar? ¿Cuál es el disco que le falta a Fernando Cabrera grabar? Muchos. ¿Tantos? No me va a dar la vida, me parece, porque tengo muchos proyectos, muchas ideas de hacer de todo. Y ahí no podés acelerar ese proceso porque vos no podés sacar un disco cada 6 meses. No, está bien, pero... No sé si me dará la vida, pero... si uno mira toda esa discografía, ve tanta cosa y ve bueno, ¿qué es lo que le está Para faltando? empezar tengo muchas canciones todavía. Podría sacar 10 discos más de canciones mías, que tengo ahí en un baúl simbólico. Prontas ya, le faltan pequeños retoques y sigo componiendo. Perdón, hasta disco con libro de poemas incluido, también, como texturas, sí, todavía eso. Exactamente. Después me gustaría sacar un disco alguna vez, o más de uno, con todas mis músicas instrumentales. Yo hice músicas para 19 obras teatrales y para 3 o 4 películas. Me gustaría algún día, no sé si algún sello se interesará en editar todo eso. Después me gustaría, hacer, así como hice canciones propias con autores uruguayos, me gustaría hacer discos de versiones de los Beatles, de tango, de música del Brasil, versiones mías, ¿no? Pero también, no sé, preciso 100 años para hacer todo eso. Pero sobre todo tengo muchas canciones mías esperando ser editadas. ¿Qué te parece la presencia de los Stones en Uruguay, en Montevideo? Me parece muy bien, me parece bárbaro. ¿Cómo te llevas con el grupo? Me encanta, sí. El otro día hablábamos con Jorge Nasser que quizás el Uruguay es más Beatles que Stone. Sí, pero bueno, no hay que caer en esas, la típica futbolización de no decir yo soy de esto, soy de lo otro. Los dos, para mí, yo los veo como una unidad. Ajá. Como también forman esa misma unidad Bob Dylan, Jimi Hendrix, Cream, todo lo que pasó en los 60s. En todo caso son distintas caras de una moneda muy, muy variada, ¿no? Ambos se iniciaron de la misma manera, haciendo covers y versiones del rhythm and blues y del rock and roll de los años 50 de Estados Unidos. O sea, ingleses, jovencitos, a principios de los 60, enamorados de la música del rock and roll, de Elvis y de Fat Domino y de esto y lo otro, o del blues de Chicago, que ni estaba de moda, ni era una cosa que ya había pasado. Ellos lo retoman, lo modifican un poquito y logran que esa música vuelva a sonar hasta el día de hoy, fíjate, 50 años después, como la música más escuchada del planeta. Pero sus orígenes son los mismos, hacer versiones de esa música que amaban ellos de otro país, que no era el de ellos. Los Beatles luego tomaron otro camino, los Rolling Stones se quedaron más en la línea del rock puro y del blues. Los Beatles hicieron lo que todos sabemos que hicieron, una maravilla, una obra de una riqueza formidable que no es comparable con ninguna otra. Es una maravilla. Pero no hay que decir me gusta más este es mejor que el otro, o Gardel cantaba mejor que Corsini. Pero por ejemplo, pero hablas con todos tus colegas con los que hablas,
todos te mencionan los Beatles y nadie te menciona los Stones, por ejemplo. Bueno, sí, yo creo que los Beatles fueron más influyentes artísticamente. Ahora, me imagino que ir a ver un show de los Stones debe ser una experiencia inolvidable. Y desde el punto de vista, vos que sos un hombre de escenario además, y de espectáculos, y de toques, y conciertos, etcétera, la permanencia, esta longevidad sobre los escenarios. Bueno, eso es una cosa sobrenatural. No sé en qué va. Creo que es genético. Son personas que nacieron con la suerte de tener unos físicos privilegiados. Porque vos conocés a mucha gente de 73, 75 años que tengan como Ron Wood, como Mick Jagger, la panza plana así como si fuera un adolescente. ¿Cómo es eso? Flaquitos así. Y que corra todo el escenario, 80 metros para allá, 80 metros. Toda la noche, 3 horas. Y la voz, la garganta, lo mismo que la voz de Paul McCartney, que canta 3 horas sin parar y antes hace un set para los invitados VIP a las 6 de la tarde antes del show y canta 1 hora. O sea que termina cantando 4 horas en una noche, a los gritos y rock and roll. Bueno, eso me parece que no es normal. No tenemos que compararnos con eso porque son privilegiados, físicamente privilegiados. Además del inmenso talento musical, ¿no? Bueno, vos también estás flaquito así, Más o menos. No seas malo. Estaba. No seas malo, que deja para lo que acordamos en serio. Fernando, te vemos el miércoles y todos los miércoles Muchas de gracias. mes en Polié Iguaná. Quiero agradecer a Polié Iguaná, que se preocupan mucho por la difusión y la promoción de la música nacional. Han hecho una enorme cantidad de esfuerzos e inversiones para no tener lío con los vecinos. Es un tema ese también que deberíamos conversar algún día, ¿no? El tema de lo tarde que salimos, el ruido que hacemos cuando salimos a fumar a la vereda y hablamos fuerte, y después hay denuncias, después hay cierres de locales. Bueno, hay toda una cadena ahí de problemas que Polié Iguaná, su titular, Pepe Álvarez, está encarando de una manera muy inteligente. Así que agradezco que siga abierta esa casa. Pero también habla un poco del bajo umbral de tolerancia que estamos teniendo, ¿no? No lo digo ni por los vecinos ni por los boliches. Ambos, como en otros ámbitos de la vida... Sí, no nos importa el otro. Exacto. Todo un tema. Todo un tema que la podemos seguir en otro momento aquí o en la radio. Que pases muy bien, Fernando. Muy amable. Un gustazo, Muchas felicidades. Como siempre. Igualmente para vos, Fernando Cabrera, en El Observador TV.